Bueno, muy buenas noches a toda la audiencia que me está escuchando en este momento en las diferentes partes del mundo. Hoy, jueves 4 de marzo, 7:30 de la noche, hora de Colombia, hora de Atlanta. Estoy muy contento de volver acá a este nuevo formato de video podcast. Hoy no vamos a hablar de fútbol porque no es domingo, pero si fuera domingo, 8 de la noche, estuviera en Los Rolos. Eh, Pueden pasarse por mi canal y ver Los Rolos Podcast, una forma diferente de ver y escuchar fútbol. En el día de hoy voy a hablar con una persona que quiero mucho, una persona que trae muy buenos recuerdos de cuando éramos pequeños. También es el culpable, yo creo que esté tan metido con el tema de la tecnología porque fue la primera persona que me presentó Apple. O sea, yo a este señor le debo el vicio de consumir ese Apple Juice, de estar con Mac, con tener un MacBook Pro, un Mac Mini o un iMac. No conocía yo en el 2010, y pueden decir, oiga, que este man dónde vivía, pero no tenía un Mac y este señor tiene un MacBook Pro, y me enseñó todo. O sea, empecé a entender el tema de Mac, el sistema operativo de antes es muy diferente a Windows. Y bueno, llevamos años y años de amistad y además somos familiares, entonces pues qué bueno hoy estar en este podcast hablando de algo que es muy importante hoy en día, es crear empresa en Colombia. Creo que crear empresa es muy difícil en Colombia. Se puede, no es difícil, no es imposible, es difícil más no imposible. Y hace unos días le escribí, le dije, primo, vea, tengo esta idea, regáleme unos cuantos minutos. Y además, hablando en el backstage con él, el tema es que cuando uno sale en un programa nacional, o perdón, internacional, y ese programa decide invertir en tu empresa, y además de que decide invertir, lo publicas en Facebook y empiezas a ver likes, comentarios, share, o sea, es un fenómeno muy fuerte. No quiero gastar más mi tiempo, darle una fuerte y calurosa bienvenida a este personaje que quiero muchísimo. Con ustedes, Andrés Conbariza. No, Primo, primo, bienvenido. y muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Sí me estás escuchando y me ves bien. Perfecto. Listo, listo. Primo, bienvenido. Andrés, ¿cómo estás? Cuéntame cómo va la vida en este 2021. Bien, pues estrenándome de papá, entonces muchos Wow. cambios, eh, pero pues muy contento, un año de muchos cambios y muchas, sí, diferencias, ¿no? Cambió la vida, cambió cómo vemos las cosas, pero sin duda muy bonito y un 2021 como con ese renacer, ¿no? Yo digo que viene una etapa de la humanidad de renacimiento muy bacana. Tienes toda la razón. Bueno, para los que no te conocen, hay mucha gente que te conoce. O sea, el tema de tu marca Pescuezo, fundada en julio del año 2012. O sea, habían a cumplir 10 años fuerte en el mercado. O sea, no es algo que empezó hace 3 meses o hace 6 meses o hace un año. O sea, ya están fuertes en el mercado y con un reconocimiento a nivel nacional e internacional, ¿o no? Sí, ahí vamos con el gallinero dándole duro. Un proyecto muy bonito. Nacimos ya casi los 10 años. Entonces, pues yo siempre digo que será emprendimiento. A mí esa palabra, esa energía me parece que es eterna y que debe permanecer a lo largo del tiempo. Entonces, pues súper contentos. Esos 10 años ya es otro número, ¿no? Para la industria nacional. Eh, para emprender en Colombia, pues una empresa que logra los 10 años es muy chévere, es sin duda emocionante mirar para atrás. Claro, primo, pero bueno, Andrés, cuéntame, hay mucha gente que ha consumido tus productos. O sea, yo soy uno de ellos desde hace millones de años, pero mucha gente se pregunta cómo una empresa que lleva tantos años en el mercado no ha perdido la esencia. O sea, yo tengo este pescuezo hace 5 años y me gusta que ustedes, claro, han evolucionado
con diferentes materiales, diferentes modelos, la funcionalidad del pescuezo pues es muy variable, pero no han perdido la esencia, o sea, creo que las personas que te conocen y tus clientes, porque me imagino que debes tener clientes frecuentes que van y te compran y tienen desde hace 8 años, hace 5 años, ¿cómo, ¿cómo has podido tú estar en el mercado y no cambiar la esencia o más que todo como no perder ese camino de decir, no, ya no estoy haciendo pescuezos, estoy haciendo calzoncillos, sudaderas, sacos? ¿Cómo has hecho para mantenerte firme en ese camino? Yo creo que lo primero fue preparar o revolver muy bien esa primera esencia. Eh, y oír muy bien cómo el cliente y cómo la empresa iba creciendo, porque a la final el cliente te alumbra muchísimo el camino. Desde que nosotros decidimos con mi esposa tener una empresa, pues digamos que nuestras reuniones iniciales eran, bueno, ¿y para qué vamos a tener una empresa? ¿Qué queremos con esto? Y a lo único que llegábamos siempre de la conclusión era, queremos una empresa para ser felices. Y Eso fue lo fundamental, o sea, con eso empezaron. con eso empezamos y con eso vivimos. Ese es Qué chévere. ese es nuestro norte. Una empresa para ser felices y empezamos a investigar, digamos, desde el mercadeo, qué había, qué empresas se comían la felicidad. Y hay muchas, obviamente, Disney, una vaina que ha explotado muy bien. Bueno, Coca-Cola tiene un poco de ese camino emocional. Y nos dimos cuenta que pescuezo como concepto, gallinero, y estaba aliado a ese valor con mi esposa o esa decisión de los dos de tener una empresa para ser felices. Y yo creo que cuando logras un valor tan fuerte y un norte tan claro, tomas las decisiones correctas porque las tomas solo para seguir ese valor. Si tal vez nuestra decisión hubiera sido hacer dinero, no estaríamos vendiendo pescuezos. Mm. ¿Por qué? Porque es Claro, un sí. producto económico, porque es un producto de alta rotación, porque necesitas grandes volúmenes para juntar dinero para pagar una nómina. Pero en cambio es un producto completamente divertido, es un nombre que puedes mamar gallo todo el santo día. No tienes clientes, tienes pollitos y gallinitas. Entonces, todo esto son historias que generan sonrisas todo el día, a toda hora. Qué chévere, qué chévere. Pero bueno, dices que tu esposa, o sea, ¿tú estabas casado cuando empezaste Pescuezo o durante el camino de los 10 años y dijiste, no, nos vamos a casar y seguimos con Pescuezo? ¿Cómo empezó esa historia de tu esposa y cómo se conocieron? Nos conocimos en la universidad, ambos somos diseñadores industriales. Yo me fui del país un semestre. Cuando volví, ella estaba un semestre bajo mío, pero obviamente ya la había visto desde antes, desde la primípara. Y Te echaba el ojo cuando ahí. volví, coincidimos todas las clases, mismos horarios, toda la vaina, y bueno, no, ahí empezamos con todo el cuento, toda la historia. Tuvimos un proyecto de accesorios para motociclismo en por ahí un noveno semestre. Y ahí empezamos a conectarnos y a conectarnos y a conectarnos y hicimos nuestra tesis juntos, nos dimos cuenta que éramos un gran equipo, académicamente nos entendíamos muy bien. Hicimos la tesis juntos, nos fue muy bien en la tesis, fue una tesis que sacamos 5. No era Pescuezo, mucha gente o el gran mito urbano es que Pescuezo es una tesis de diseño industrial de la Javeriana, no es así. No es así. Bueno, qué bueno, estamos desmintiendo, empezamos a desmentir acá la leyenda urbana de la Universidad Javeriana. Sí, no es una tesis. Nuestra tesis era de ropa también. A Alexa siempre le ha gustado todo el tema de modas. A mí no. Yo nunca me imaginé hacer mi vida en esto. Lo mío era más eventos, mercadeo y bueno, la vida me fue llevando a esto. Y cuando llegaron las vacaciones, después de presentar la tesis, fue como, bueno, tomémonos este último descanso antes de la vida laboral. Y nada, eran 3 meses de diferencia y al mes estábamos desesperados, sin plata, porque obviamente las vacaciones son ricas, pero cuando usted tiene plata, Sí, eso es verdad. cuando no tiene plata. Desempleado y quebrado, pues no es tan chévere.
Sí, no se divierte uno. Entonces, pues nada, mi esposa, andábamos en Vespas y mi esposa dice, yo quiero un Oh, en cuellito, Vespa, sí me acuerdo de esa época de las Vespas. yo quiero mandar voy a comprar unos cuellos de estos. Mandamos a traer unos de Estados Unidos, de hecho. No nos gustaron, los que llegaron no nos gustaron, no eran lo que queríamos, la tela muy delgada, bueno, en fin, como que le vimos pereque a la vaina. Y mi esposa dijo, yo voy a hacer unos para mí. Se hizo unos para Estamos ella, hablando del año 2012 o 2011. 2012 ya. 2012, ok. Mi esposa decide hacerse unos para ella, llegamos a una reunión del Vespa Club Bogotá y otra amiga le dice, ay, está divino, yo quiero. Mi novia en ese momento, Alexa, dice, ve, está como chévere, bueno, voy a hacer entonces una docenita. Así Y como yo, que como para la rumba, como para tener ahí plática extra. exacto, para el café, el tinto, el helado y ya. O sea, no era un emprendimiento, no era un negocio, nada. En eso mi esposa dice como, bueno, voy a ir a hacer esta docena. Y yo le dije, listo, vamos mitad y mitad. En la inversión, yo hago el logo y la marca y tú ve y los coses. Eh, Esa noche, cuando terminamos, llegamos otra vez al Vespa Club y en una noche vendimos todo el producto, las 12 unidades, y fue Wow, como, wow, aquí hay wow. algo interesante. eh, y muy juiciosos, reinvertimos la plata, completica. Entonces no hicimos 12, sino 24, 36, y así crecimos y crecimos y crecimos. No le sacamos nada de plata al inventario. Eso creo que fue algo muy positivo. Duramos, por así decirlo, capitalizando el gallinero cerca de unos 9 meses, un año, hasta que llegó el primer sueldo, que ya dijimos, bueno, no, ya saquémosle un poquito. Mi esposa ya no daba para confeccionar, entonces ya ella se demoraba, no sé, 3 semanas confeccionando y yo lo vendía en 3, 4 días. Entonces ahí como que ahí había otro problema, entonces ya tocó contratar maquilas. eh, y así se fue creciendo. Ha sido un ejercicio muy paulatino y ese es como de donde empieza esa primera parte de Pescoeso. Wow. Andrés, cuéntanos, cuando ustedes empiezan a darse cuenta que están vendiendo, ¿por qué deciden no gastarse? O sea, porque creo que a muchos, y en especial a mí también me pasó en el principio que, claro, yo tenía, o tuve mi primer trabajo como videógrafo de bodas y lo primero que, o sea, el primer sueldo y cuál invertir. Me voy de rumba, me va a tomar eso, me voy de rumba de paseo. ¿Cómo hicieron? Porque tuvieron esa conciencia, esa madurez de no me voy a gastar este dinero, sino más bien lo voy a reinvertir en hacer más. O sea, ¿por qué llegaron a esa conclusión tan rápido? ¿Sabe? ¿Recuerdas por qué? ¿En algo en especial? ¿O fue más que tu esposa dijo, no, oiga, espérese, miremos a ver si podemos hacer Yo más? creo, yo creo que, bueno, corríamos con la suerte de vivir con nuestros papás, entonces había una amortiguación ahí importante, o sea, llegamos a la casa y había comida y techo, entonces eso era una gran ayuda. Eh, pero no tengo claro por qué decidimos, oiga, no nos gastemos un peso de esto. Yo creo que porque era muy poco. Tal vez si el negocio Ok. desde su inicio hubiera dado mayores márgenes, pues de pronto sí le hubiéramos Seguramente, dado de pronto plata. sí. Como esto era un negocio tan pequeño, valores tan pequeños, tal vez decíamos, no, crezcamos más la bola, crezcamos más la bola. De hecho, a los 9 meses, un año, el primer sueldo fue una almorzada en el corral de los dos. El corral no es barato, además. El corral no es la hamburguesa más barata, pero o sea, Sí, eso era fino, eso era, sí, no era cualquier sueldo. qué chévere. Wow. Andrés, ¿has tenido en alguna oportunidad alguien que te ha llegado a decir, oye, Andrés, me encanta, te quiero comprar tu marca, quiero irme a poner pescuezo, no sé, a Chile, Ecuador, o sea, que quieran mover pescuezo de Colombia y llevárselo para otra parte? Sí, nos ha pasado ya en varias ocasiones.
Eh, con algunos hemos hecho negocios, con otros no. Somos muy de la energía y no tanto la plata, entonces no nos interesa como vengo aquí a comprarle su marca, su empresa. No, no, no. ¿Franquicias? ¿Vendes franquicias de pescuezo? Sí, hemos vendido franquicias de pescuezo, pero también lo mismo. Podríamos estar vendiendo millones en franquicias, no es nuestro interés. Cuidamos más la marca y con quién trabajamos que en sí el dinero. Digamos que ante el modelo de franquicias es conocido para todo el mundo que hay una cantidad de franquicias que lo que han hecho es reventar gente que llega confiada, pone 20 millones, 50, 100, lo que sea, y se tutean económicamente, no entienden el negocio, eh, porque a la final uno comprar una franquicia también tiene una curva de aprendizaje, Claro. no es que ya te Le montaron. pones y ya ganas. Sí, no es un socio capitalista nada más, eso no es así. Franquiciado también tiene que moverse, tiene que entender el negocio, tiene que estar ahí, digamos, como en el cañón. Entonces hemos sido muy juiciosos con las franquicias, como que no se la damos a todo el mundo, esperamos que se conozca muy bien el negocio, que funcione. Podríamos fácilmente haber vendido muchas, muchas más. Bueno, Hubiéramos quiero, ayudado tal vez a mucha gente y nosotros hubiéramos hecho mucho dinero. sí, Pudo haber Andrés, quiero primero darle la bienvenida a las personas que nos están viendo por YouTube. Si tienen preguntas para el CEO de Pescuezo, por favor, en los comentarios. Quiero saludar acá, tenemos acá nuestro primer saludo. Hola, buenas noches, qué gran invitado. Javier Rodríguez, saludos, fiel televidente de este podcast. Andrés, otra pregunta que me habían hecho anteriormente sobre Pescuezo es, ustedes empezaron en el año 2012, pero ustedes también han estado en otros países. ¿En qué países ha estado Pescuezo trabajando? No sé si has estado como en ferias o tienes como franquicias en otros países. Cuéntanos un poco más de esto. Hemos exportado, es un producto que se exporta relativamente fácil. Hemos estado en muchos países por medio de exportación. En España, en Latinoamérica, en bastantes, casi todos me atrevería a decir. De pronto hay un par que no. Y pues venimos trabajando desde el año 2018 muy fuertemente pues, del proyecto Pescuezo México. Pescuezo México es un sueño que tenemos con mi esposa. Eh, Conectamos con México, nos mueven emocionalmente, nos mueve como país, nos mueve la gente en México. ¿En qué Y parte de México exactamente, Andrés? Porque nos ven las estadísticas del canal, nos muestra que tenemos gente que nos ve en Monterrey, en Ciudad de México, en Puebla, en Puerto Vallarta. no, pues México es inmenso, es un país gigante con unos mercados increíbles, o sea, increíbles. Ciudad de México es Colombia, hecha una ciudad. Sí, sí, Entonces, es gigante. eso es espectacular. Entonces, pues hemos estado en Ciudad de México, en el centro, hemos estado en Cancún, hemos estado en San Luis Potosí, en Querétaro, en San Miguel de Allende, como conociendo toda esa zona. Y esperamos pues en este 2021, después de toda esta pandemia y que ya se normalizan todo este tema de logístico y de envíos y todo, pues retomar bien el proyecto y volver a encaminarnos hacia Pescuezo México. Claro. Y Andrés, ¿en qué momento, tú dices 2018, pero algo en particular te empujó a ti a decir, voy a poner la mirada en México y vamos allá? ¿O por qué en el año 2018 y no antes o no después? ¿Por qué ese año? Eso es una historia muy chistosa porque como todo en nuestra vida lo hacemos por emociones y una de esas emociones fue que yo quería conocer Cancún. O sea, gracias a Cancún, Pescuezo llegó a México. Sí, entonces lo más chistoso es que yo le digo a mi esposa, amor, estoy mamado, quiero que nos vayamos esta Semana Santa para Cancún. Empiezo a buscar tiquetes y hoteles y bueno, como toda la vuelta, y estaba costosísimo. No, estaba fuera de nuestro alcance, además, claro,
lo estaba buscando faltando unas 2, 3 semanas, entonces Oh, wow. estaba Sí. bastante alto en costo. Y pues mi esposa me dijo, ¿estás loco? No vamos a ir a Cancún y no nos vamos a gastar esa plata. No. Y mi esposa es la que manda en temas de dinero. Financiar, sí. Hay que recalcar que las mujeres son muy buenas administradoras. Absolutamente. Y entonces yo me quedé con ese, pues madre, me quiero ir a Cancún. Entonces fui muy juicioso y me busqué el tiquete más económico que pudiera encontrar. Y me encontré un tiquete buenísimo. O sea, yo dije, con este tiquete mi esposa no me puede decir que no. Pero además necesitaba argumentarle porque ya no nos íbamos en Semana Santa, sino en época de trabajo. Entonces me Mm. encontré una carrera que organizan cerca de Ciudad de México, en el lado sur, y me hablé con los organizadores y les dije, mire, quiero ir a poner un punto de venta en su evento para probar suerte. Entonces, digamos que el no de mi esposa por el tema económico me motivó a armar todo el plan, a encontrar el tiquete económico para poder llegar a Cancún, a buscar una feria que sirviera y pues nada, terminamos yendo a la feria, terminó yéndonos muy bien en la feria pagó el viaje a Cancún, conocimos Cancún gratis, digamos, dentro de los costos. Wow. Eh, y ahí empezó como la enamorada con México. Después, el año siguiente, ya hicimos un mes larguito de corretaje comercial. Nos dedicamos a ir a varias ferias, a la feria más grande de América de bicicleta. ¿Cómo se Eh, llama esa feria esa feria se para llama que Biciexpo. sepa? Oh, ok. Entonces, si alguno de nuestros oyentes ha ido a esa feria, nos pueden escribir en los comentarios. De pronto alguien que nos puede estar viendo en este momento tenga un pescuezo o haya comprado un pescuezo como yo, Allá en y la pues feria. ya sabe de la feria. En esa feria, ¿cuántas unidades o llevaste tú? Digamos, ya tenías el primer viaje del tema de Cancún, cuando tú ya vuelves, ¿cuánta mercancía llevabas? O sea, porque el tema también en México es que al ser tan grande, ellos consumen masivamente, ellos consumen mucho más que Colombia. Sí, corrí inclusive no te puedo decir números, no los recuerdo, para serte honesto, y prefiero no decir porque no me acuerdo, pero lo que sí te puedo decir es que al segundo día de feria me tocó empezar a buscar en mis contactos quién viene para México, por favor. Eh, Oh, Corrí con la suerte que una persona venía para México y tenía, no sé, esta tarjeta que no le cobran, digamos, la carga en extra en vuelo, o le oh, salía muy buena tarifa. Entonces yo le dije, mire, yo se la pago, pero necesito eso, porfa. eso es. Y no sé, yo digo que es como la suerte del pollo. El pescuezo siempre ha tenido como su velita, su estrellita. Y al segundo día de feria aparece este personaje, nos mandan una maleta llena y solucionamos el tema de inventario y logramos completar esa feria y las otras ferias a las que íbamos ese mes. Wow. O sea, fue así de grande. Y ya después de esa feria, o sea, eso ya estamos hablando mitad del 2019 o finalizando 2019. Esa feria fue en 2019 para septiembre, más o menos. Septiembre, ok. Y ya ustedes regresan a Colombia, finalizando 2019. Exactamente. Finalizando, yo creo que llegamos ya para empezar la temporada alta, para hacia noviembre. Eh, ¿Llegaron con unas y expectativas de volver o unas expectativas de, uy, no, no me gustó? Vendo, pero no me no, gusta. de volver De volver. absolutamente enamorados de México, enamorados, o sea, hicimos labores, estuvimos con ProColombia, conociendo el mercado, conociendo bicicleterías, conociendo dueños de negocios, no, enamorados, enamorados, o sea, México nos ha tratado muy bien, muy, muy bien. Qué chévere, Andrés. Y bueno, ¿qué pasó entonces en el primer trimestre del 2020? ¿Qué fue cómo empezó Pescuezo en el 2020? Cuéntanos. Pues fue un año que empezó muy divertido. Hacia el febrero sale nuestro capítulo al aire de Shark Tank. Mm, ¿Cómo llegaste a Shark Tank? Obviamente te han preguntado cómo llegaste allá, me imagino.
No, literalmente un día llamaron a la oficina y mi esposa salió corriendo y me dice, amor, están llamando de Sony de Shark Tank. Y yo, ¿qué? Y yo, de verdad, sí, pasé buenas, ¿cómo estás? Ah, sí, no, queremos invitarte a una entrevista y todo. Nosotros, bueno, vamos. No con mucha expectativa, porque pues Alex y yo decíamos, ok, vamos a Shark Tank, pero ¿y qué vamos a hacer? O sea, no vamos a vender la empresa. Porque nosotros, o sea, Alex y yo decíamos, la empresa tiene 8 años, que voy a ir a venderle a un Mm. capitalista, ¿qué voy a hacer? O sea, como que no le veíamos tanto ¿Cuánto tiempo pasó entre la llamada y el capítulo? Ir a grabar el capítulo. un año. ¿Te acuerdas? O que, o sea, o sea, pasó un año entre te llamaron y fuiste a grabarlo, o te llamaron, grabaste y pasó y lo mostraron al aire. Fue muy chistoso. Cómo fue el tema de tiempo? A ver, fue muy chistoso porque nosotros teníamos, o sea, nos llaman, vamos a la entrevista y lo primero que dice el señor es, me encanta, qué buena marca. El director dice como sí y nos dice, quedan agendados para tal fecha la grabación. Y mi esposa y yo nos miramos y decimos, no podemos, tenemos un viaje. Yo me acuerdo que fue una sensación súper chistosa porque obviamente creo que es como la oportunidad que todo emprendedor está esperando Claro. y de cierta forma el director creo que nunca se iba a esperar que alguien le dijera, no, sabes que no me sirve la fecha. Me imagino la cara del director, oiga, estos manes se juran quiénes o qué. Fue muy divertido porque además Ale y yo nos toteamos de la risa, fue una risa nerviosa. Eh, Como no, qué pena, no puedo contigo grabar ese día. Wow. Y Eh, entonces, no, el director súper querido dijo como no, ¿saben qué? Entonces lo acercamos y nos grabaron como a los, ¿qué diría yo? ¿una Mm, semana? ¿15 Por ahí días? unas 2 semanas desde esa reunión, 2, 3 semanas. Y o Eh, sea, lo grabaste en el 2019. sí, 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 Ok, 2019. 2019. Listo. Grabamos eso, eh, muy chévere, ¿Y una qué pasó? experiencia. ¿Ah? ¿Qué pasó cuando lo grabaste? Porque debe No, haber gente que no lo ha visto. no, ¿qué pasó? Bueno, les cuento el spoiler. Eh, Logramos un negocio muy bonito porque como Ali y yo no queríamos vender la empresa, no nos interesaba dar acciones, sobre todo una empresa pues que ya estaba consolidada. em, Logramos que Alex Torrenegra nos invitara a participar en su aceleradora, que era, digamos, como un espaldarazo que Pescuezo venía buscando hacia el lado digital. Em, Esta aceleradora lo que hace es que, bueno, y en ese momento en la grabación Alex dice, ustedes no necesitan diluir la empresa, si quieren plata yo se las presto, pero no si más dueños, más accionistas. Entonces, más bien los aceleradora para que crezcan, para que crezcamos juntos y si después de 90 días de estar en la aceleradora nos damos cuenta que necesitan 200 millones de pesos para crecer así, yo se los presto, con la única condición que algún día me los pague. Wow, no, no lo puedo creer. Entonces fue súper chévere porque fue ¿Y que te miraste así, o sea, ir se a Shark miraban Tank. o eran mirando al frente y no, o sea, cómo hacían los dos, como para comunicarse en ese momento? No, ¿Se hablaban la normal? negociación dura una hora. No, la Oh, negociación dura wow. una hora. Eh, Uno ve 10 minutos, pero la negociación duró una hora. Eh, Nos dieron un espacio para que Ale y yo digamos, nos fuéramos a tomar la decisión si sí nos gustaba o no nos gustaba, si era lo que queríamos. Como todo en el gallinero, tomamos la decisión desde un punto muy, muy emocional también, aunque una propuesta no era nada interesante. eh, Alex logró conectar desde el punto emocional, desde el principio se puso el pescuezo y eso nos conectó a Alex a mí y esa fue la decisión, digamos que fue como el acto que nos conectó. Recuerdo en esa negociación decirle a Alexa,
vámonos con Alex, se puso el pescuezo, eso ya es mucho. Y ya, nos volteamos, aceptamos el término con Alex. A los 3 días teníamos ya al CEO de la aceleradora llamándonos y gestionándonos, empelotando la empresa a nivel de contabilidad, de papeles, de documentos, todo. Y nada, trabajando con ellos, que ha sido uno, yo creo que de todos estos años de empresario, ha sido uno de los ejercicios más bonitos, más difíciles, y es hacer parte de la aceleradora. Ha sido todo un reto, hemos aprendido cantidades. Yo creo que así como hay gente que paga MBA, paga posgrados, todo, Maestrías y todo. con Alexa decimos que la aceleradora es eso. O sea, es nuestra universidad, es la universidad para los empresarios. Wow, qué chévere. Bueno, Andrés, cuéntanos, bueno, más bien, no cuéntanos, pero te tengo una pregunta. Si tú pudieras ahorita devolver el tiempo o tener el DeLorean de Volver al Futuro y regresarte al año 2012 y decirle a Andrés Conbariza Noguera en el año 2012, oiga, hermano, vengo del futuro, esta empresa que usted está creando es del carajo, pero le recomiendo que haga esto porque me va a ahorrar muchos dolores de cabeza, se va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Así como Marty le dice a los papás, oiga, es que su hijo a los 8 años va a quemar la alfombra, entonces no lo regañe. ¿Usted Ajá. qué le diría al Andrés Conbariza Noguera del año 2012 como para ahorrarse, no sé, un dolor de cabeza o mucho estrés o pérdida de plata o que usted diga, oiga, me hubiera encantado saber esto antes como para no cagarla? Oiga, qué buena pregunta. De hecho, me encanta, o sea, es una buenísima pregunta. Y son muchas las cosas que le diría a ese personaje. Muchísimas, de verdad, muchísimas. O sea, usted me lo Sí. dice y ya estoy diciendo, oiga, no sea bruto, súbale el precio del principio, no le va a alcanzar para pagar nómina, eh, confíe mucho en la gente con la que trabaja, desde el primer momento delegue todo, eh, porque son aprendizajes que uno va haciendo con los años. Eh, no, de verdad, qué buena pregunta porque hay muchas, como Sí, muchas muchas historias respuestas, sí, sí. y muchas respuestas a esa vaina. Eh, Creería que lo único que sí le podría decir que hizo bien es gozársela. Y eso sí sería muy motivante. O sea, le diría, No, la y esencia además una cosa, la te lleva voy a decir bien. algo primo, que creo que no lo había dicho antes, digamos, como del círculo de amigos o de gente en Colombia, en Bogotá, ya está muy relacionado Andrés con Bariza con Pescuezo o Alexa con Pescuezo. O sea, el tema de que no es, como te digo yo, es Calvin Klein o no sé, Arturo Calle o algo tan lejano, o Mario Hernández, como que uno dice, no, eso está muy lejano. O sea, uno se pone un pescuezo y uno sabe que Andrés Conversano Noguera está detrás de esto, ¿me entiendes? Es algo muy personal y lo que dice esto, el tema emocional y cómo toman ustedes las decisiones, creo que lo transmiten y tienen clientes pues que son muy allegados a la empresa también. Entonces, cuando yo como cliente compro algo que representa algo que lo uso constantemente acá en Estados Unidos por el tema del invierno y pues también a veces el calor, también el tema de uno quemarse acá el cuello, no ser el famoso redneck. Eh, También uno se pone a pensar, oiga, que de verdad, qué buena idea de negocio porque es una prenda multifuncional, o sea, tú la puedes usar en las 4 estaciones del año y es algo lo que te digo, no es tan lejano como otras marcas de productos que tú consumes, pero tú nunca vas a conocer o no sabes la historia de esa persona. Eh, Mira, tengo acá una pregunta, Andrés dice, hola, una pregunta. Cuando Pescuezo dejó de ser una gallina con sus pollitos a gran galpón. ¿Cuándo Pescuezo dejó de ser una gallina con sus pollitos a gran galpón? Uy, bueno, hubo un momento muy chévere y fue cuando pasamos de negocio a empresa.
Buena Y pregunta, Javier. sí, Sí, y la verdad, una cosa súper clara y la decisión que tomamos fue asesorarnos. Cuando llegó un cliente a comprarnos 1000 unidades para llevarse para Estados Unidos y nosotros ni siquiera teníamos una sociedad constituida en Colombia, eh, Alexa y yo entramos en pánico. Un buen problema, sin duda. O sea, voy a vender, pero pues venga, esto ya es exportación, esto ya es otra cosa. Y desde el primer momento hicimos una cosa muy acertada y fue levantar la mano y buscar a la persona que más sabía y decirle, asesore. mm, Curiosamente, Alex Torrenegra en un live que nos hizo, le preguntaron que por qué había escogido Pescuezo y dijo una cosa muy bonita que me gustó mucho y es que eh, nos gustaba o teníamos como la capacidad de aceptar lo que nos decían y aprender sobre eso. mm. Y yo creo que eso fue lo que hicimos nosotros esa vez con ese gran cliente y fue levantar la mano y decir, no sé manejarlo, busquemos quién sabe. Y tomar esa decisión a nivel empresarial y no dejarse llevar por el ego de yo puedo, yo lo saco, yo todo, fue espectacular. Fue ¿En espectacular qué año porque fue, en qué año fue eso, Andrés? eso estamos hablando que fue en el 2013, más o menos, 2014. Se vinculó un asesor a nuestra empresa, que es la persona, es un perro viejo de los negocios, un familiar que se ha vuelto empresario gigante sentado en la mesa de la Andy y al día siguiente quebrado y vuelve a empezar y vuelve y se quiebra y así cada vez más grande. Y yo creo que esos son los empresarios con callo. Ah, Sí. esos son los empresarios más berracos, la gente que se ha quebrado y lo ha sacado adelante, es admirable. Y hemos corrido con la fortuna de tenerlo a él al lado de Pescuezo todos estos años y, o sea, increíble. O sea, un personaje que estuvo con nosotros cuando vendíamos 1 millón de pesos al mes, a- hasta el momento, hasta hoy. Creo que ese fue el momento. No sé si quedó clara la respuesta, pero ese fue el momento. Sí, Javier, Ese asesor. Javier, espero que esa haya sido una buena respuesta. Voy a acá que me están pidiendo que compartir el link, de compartir link también, Andrés, por si lo quieres compartir, personas que nos estén viendo. Lo interesante y lo bueno de la tecnología hoy en día es que nos pueden ver en cualquier parte del mundo, desde su celular, su computador. Eh, Gracias a las personas que nos están, me están acá escribiendo, ya, están pidiendo el link para verlos. Andrés, ¿es difícil trabajar con la esposa? Creo que eso es pregunta obligada. Bueno, pues, primo, no, no, no. De hecho, me encanta, me fascina tener a mi esposa cerquita, a mi familia cerca, soy muy familiar. Ahorita con el home office estoy dichoso, dichoso de poder estar acá en una reunión y tener a mi hija aquí al lado, no sé, verla caminar así sea un ojito. eh, entonces, ¿sabe que no? Siempre como que dicen, uy, es difícil trabajar con la pareja. No, hermano, yo creo que todo lo contrario. Es muy chévere porque trabajas con un norte muy en común. Qué chévere, eres del, digamos, conozco personas que trabajan con la esposa, más que la esposa es la manager, Andrés López, para no ir lejos, Andrés López, la manager de Andrés López es la esposa, la manager el ilusionista Juan Álvarez la manager es la esposa, y sí, creo que hacen muy buen equipo, creo que cuando uno tiene la esposa en el equipo de uno y trabajan, forman una llave muy buena y muy interesante y creo que también tiene muchas cosas. Creo que sería muy difícil para Andrés o también para Alexa trabajar y que el otro no haga parte pescuezo porque pronto no va a entender y no van a estar sincronizados hablando el mismo idioma. Y claro, ser el dueño de una empresa, como dice el dicho, ¿cómo es? El que tiene empresa que la atienda, algo así. Eh, Tiene que atender la empresa, o sea, ustedes tienen que estar casi 24 horas, 7 días a la semana,
trabajando y bueno, después de salir en Shark Tank y tener esa ventana de exhibición al mundo y en redes sociales, o sea, el link, me acuerdo cuando tú publicaste ese video, digamos, la publicación de Facebook, eso fue una cosa que yo veía comentarios, o sea, le damos la pantalla al celular y me tocaba hacerle, porque la gente comentaba, compartía, escribía, digamos, después de ese, ¿cómo fue el post episodio? La gente se volvió loca, o sea, ¿cómo fue el tema después del episodio de Shark Tank, Andrés? Pues fue muy chévere, mucha gente escribiéndonos, muchísima gente escribiendo. Siento que de alguna forma fue un reconocimiento como a los años de Pescuezo, más que como, uy, salió en Shark Tank, fue como un premio para nosotros, para Ale y para mí, y nos lo llevamos en el corazón, porque es muy bonito, pues, empezar un bebé así desde ceros y verlo crecer, ¿sí? Ese día después nos levantamos con 1 millón de mensajes, de llamadas, de comentarios en Facebook, gente súper bonita, o sea, personas que te llenan de energía, que tú dices, pucha, trabajo todos los días por esto. Y realmente hay clientes que le tocan a uno el corazón. Ustedes, miren, cuando ustedes ven eso de PQRS, TYW, felicitaciones, peticiones, quejas y reclamos, ustedes no saben cuándo los mensajes positivos, el poder que tienen. Porque uno como empresario está acostumbrado a el pedido no me llegó, la transportadora lo perdió, cualquier cosa, porque eso es muy común, eso Sí. pasa muchísimo. Hace parte del trabajo, creía yo. Claro, es Y, servicio el, al cliente y servicio y al cliente. digamos que eso pasa muchísimo, pero ustedes no saben cómo le llega al corazón del empresario cuando alguien dice, mire, su producto hoy me protegió, me salvó de una quemada, llevo usando su producto 5 años, amo lo que hacen, valoro cómo construyen país, esos mensajes le llegan a uno al alma. Y eso pasó en el, digamos, post Shark Tank. Una cantidad de mensajes positivos espectaculares que uno no se imagina cómo impacta a tanta gente y cómo impacta a la sociedad. Eso, uff, eh, fue gratificante. Claro, Andrés, algún comentario o algo que o sea, que tú digas, uy, me acuerdo de esta clienta o este cliente que nos escribió una historia, no sé, el pescuezo que le regalé a un ser querido, algo que tú recuerdes como ese review que tú digas, uy, chévere porque lo que dices tú, me llegó eso al corazón y me dan como, me motivan a seguir dándole y dándole y dándole. ¿Algún cliente en especial que te acuerdes o alguna historia eh, que Sí, quieras sí, compartir? van varias así emocionales. Hemos tenido algunas con clientes con alguna malformación física en la cara, mandíbula, entonces nos piden como, ¿será que me pueden diseñar un pescuezo que me haga esto mejor? Porque vengo usando este y me encanta y me han salvado y todo, pero me gustaría que de pronto le pongan, no sé, recuerdo ese personaje necesitaba que fuera más alto de un lado que del otro. Y se lo hicimos, se lo desarrollamos, obviamente. Eh, Creo que la más bonita fue tener personas en situación de discapacidad dentro de nuestro personal de trabajo y cómo la gente valoraba que la atendiera una persona en situación de discapacidad. No. Eso lo llenaba a uno el corazón. Mire, usted podía estar sufriendo para pagar la nómina, pero cuando llegaba ese stand y me atendía este personaje y lo agradecido que era con nosotros y cómo trataba a la gente, ya, pagaba todo. Claro, primo, pues te voy a contar, voy a compartir acá el último link porque me están, que link, pues pueden buscar Juan Noguera en YouTube, ahí estamos live, cómo empezó el gallinero pescuezo en Colombia. Yo trabajo con tecnología, no puedo decir el nombre de la empresa, desafortunadamente no se puede, pero estaba el año pasado, estamos en pleno COVID, estamos en plena pandemia y yo estaba en la casa de esta clienta entregándole un dispositivo, un celular
No, perdón, una caja de televisión, sí, ahora sí me acuerdo, una caja de televisión. Y pues dije, no, esto yo no me demoró mucho tiempo y lo estaba entregando, ya la persona había firmado todo, ya me tenía que ir y estaba con una persona que estaba entrenando. Y se me hizo raro porque esta persona tenía un Samsung, que te digo, o sea, un Samsung, que te digo yo, como un Note 7, una vaina muy vieja, que tenía el botón atrás, bueno, un celular viejo. Y yo le pregunté, oye, ¿por qué tienes ese celular? Es más, ahorita yo te puedo cambiar ese celular y te puedo entregar un celular nuevo, me pagan los taxis sin problema. O sea, literalmente, Andrés, esta señora, profesora, me acuerdo, empieza a llorar, o sea, así de 0 a 100, de una empezó a llorar y me dice, no, Juan, no puedo cambiar de celular porque hace 4 años mi hijo de 23 años se mató en un accidente de carro y me da miedo perder mi celular porque tengo mensajes de texto de él, fotos que no quiero perder nunca. Y en ese momento, Andrés, capté que la tecnología o el celular, o sea, un dispositivo móvil, ya es parte tuya y tienes mucho aprecio por lo que tú tienes ahí. Entonces, me ha pasado que muchas personas dicen, no, es que yo iCloud, volviendo al tema que tú eres el culpable que yo sea fanático de Apple, me metiste en este vicio de Apple, le da pereza o le da mamera pagar un poquito más para tener el espacio de iCloud y tener el backup, porque un accidente puede pasar en cualquier momento, sea en el trabajo, en la casa, en el carro, y que tú pierdas toda tu información porque no quisiste pagar 50 centavos o $2 Sí. para tener la información salvada. Esa persona, esa clienta, te lo juro, Andrés, que me cambió la forma de hacer mi trabajo, porque tú no sabes la otra persona qué está pasando cuando pierdes un ser querido y no tienes la forma o te da miedo perder lo que esa persona te dejó también. Claro. Mensajes de texto, notas de voz, correos electrónicos, fotos, o sea, son tantas cosas que tú guardas en tu celular. Voy a mostrar acá esta pregunta. Mira, me escribe seguramente sí, Manuel Noguera. Si alguien quiere entrar en un negocio internacionalmente, independientemente del producto, ¿cuál debería ser la ruta mental que debería tener para enfocarse en esa meta? Wow, Manuel, gracias por esa pregunta. Manuel, bueno, te la respondo facilísimo. Desde el primer momento. Sí depende del producto. ¿Por qué? Porque hay productos que tú puedes hacer un manejo local para venta internacional. Si es un servicio, pues es completamente diferente. Tienes que analizar el mercado a donde vas, tienes que analizar la logística, los aranceles, y eso, por eso es que te digo que te respondo muy fácilmente, porque depende del producto. Hay productos que, por ejemplo, pasan libre de arancel, entonces son productos que van a ser muy fácil de vender al otro lado o en otro país. Pero, por ejemplo, hay países que si tú entras más de tanta mercancía, entonces te cobran durísimo los impuestos, pero si envías de a pocas unidades, el transporte es muy económico y lo que haces es, pues, puedes tener un e-commerce y vender desde tu oficina local a ese otro país solo por envíos. Entonces, definitivamente la respuesta es depende de tu producto. No Depende del hay producto. nada que hacer. Asesórate primero muy bien qué tipo de producto, cómo se comercializa. Hoy en el mundo han comercializado todos los productos y afortunadamente uno ya puede aprender mucho de esos otros comercios, o sea, de las otras personas que ya han hecho eso. Creo que he oído de muy pocas innovaciones al respecto de eso. Hace poco oí de una empresa, si no estoy mal, española de carros, que va a romper el esquema de las grandes plantas matrices de ensambladoras de vehículos y lo que están fomentando es hacer ensambladoras por cada ciudad. Oh, wow. Entonces, depende de tu producto. Andrés, ¿tienes patrocinios? ¿Tú patrocinas a alguien, no sé, por ejemplo, no sé, a un deportista, a un actor, a un pintor, a un fotógrafo? ¿Tienes patrocinios o sea, hay personas que tengan patrocinios de pescuezo en el mundo hoy en día? Sí, sí, ya hemos hecho varios proyectos.
Nos gustan mucho las fundaciones, nos metemos muchísimo con las fundaciones, pero sí tenemos patrocinadores más claros como Cristian Cajicá, que es el piloto del Dakar en cuatrimoto. Fue el primer piloto del Dakar en cuatrimoto, con un proyecto muy bonito porque él está armando un equipo colombiano Dakar. Mm, Entonces, tiene su camión taller, preparan la moto aquí en Colombia, no es una moto alquilada, no es una moto prestada, todo lo hace él acá y lo lleva al Dakar. Un proyecto muy bonito, empezamos con él cuando ni siquiera había empezado, no había corrido su primer Dakar Series, hace ya unos 6 años. Hoy en día seguimos con Chris, amigos de la marca, amigos, ya es un pollito embajador más, él es un parte pollito. del gallinero. Eh, y bueno, eso ha sido bonito, o sea, han sido caminos así de embajadores, de personas conocidas que han empezado inclusive, digamos que vendiendo pescuezos como distribuidores, y a medida que su proyecto va creciendo, pues la marca también le va devengando mejores beneficios y mejores recursos. Qué chévere. Andrés, ¿cuántos, probablemente si lo puedes decir al aire, pero cuántos trabajos o empleos directos e indirectos se está generando Pescuezo hoy en día 2021? Hoy en día, 2021, estamos sobre los Sí, 11 directos. 11 directos. Ok, 11 directos. 11 directos. ¿Y cómo fue el tema ya de la pandemia? ¿Cómo estuvo Pescuezo en el año 2020? ¿Cómo estuvo afrontando la crisis mundial? Bueno, pues la pandemia, digamos que obviamente con todo el dolor y todo lo que pasó a nivel mundial, humano, o sea, familia, todo, nos fue bien económicamente. O sea, pues eso fue un año de crecimiento muy interesante. Con mi esposa corrimos con la suerte de salir de la ciudad, irnos a una finca y trabajar, llevarnos la empresa para esa finca. Todos los pescuezos de la pandemia fueron despachados desde una finca. Eh, Corrimos con mucha suerte, teníamos muy buen inventario, teníamos esta finca, entonces podíamos despachar desde ya muy fácilmente. Mm, Fue un año de mucho trabajo porque obviamente cuando llega el pico se empiezan a vender pescuezos a lo que marca. Cuando los tapabocas escasean, pues la gente busca lo que fuera, Lo que sea. Mm. sí, lo que fuera. Eh, entonces, eso venía además acompañado de un empujón digital por Torre Negra, por la aceleradora. Entonces, claro, se juntó una maravilla que fue estar capacitándonos muy bien en digital desde hacía un par de meses, casi un año, y de pronto encontrarnos que la única forma de subsistir era por el canal digital. Wow. Y pasar todas las ventas de la compañía al canal digital, logramos sostener empleados, logramos mantener nuestras tiendas, cerramos solo 2 tiendas, inclusive una ni siquiera se cerró por pandemia, sino por otros temas, entonces Mm. muy positivo. Eh, pero fue un excelente año para Pescuezo, una migración hacia el canal digital absoluta, con todo y que pues seguimos teniendo nuestras tiendas, nuestros empleados, pero el colombiano también aprendió a comprar en línea. Qué chévere, ¿no? Porque es importante en este momento empezar a hacer más compras online. Yo soy fanático, me encanta el tema Amazon Prime. Dios bendiga a Jeff Bezos, de verdad, esto Amazon me encanta. No solamente el tema de no tener que salir de la casa, sino que el producto venga a ti. Mucha gente acá en Estados Unidos tiene miedo hoy en día ir a un centro comercial y creo que el centro comercial tarde o temprano va a extinguirse porque la Yo, gente ya... Dime, Andrés. yo hablaría de no extinguir el centro comercial, creo que va a migrar a un centro de experiencias, ya no, lo comercial no va a importar. Va a ser un centro de experiencias para que las marcas conecten emociones con sus clientes. Punto. Comprar, no, olvídese, comprar no es negocio, no va a ser negocio tener una tienda en un centro comercial para vender, no.
no es por ahí. Efectivamente, el centro comercial como centro comercial está mandadísimo a recoger. Los arriendos, las nóminas, el riesgo, el inventario, no da la fórmula. Entonces, no diría que se muere, sino va a cambiar. Va a cambiar. De pronto la experiencia, como tú puedes, ¿cómo podrías definir tú la experiencia de tener un pescuezo? O sea, a ti o el producto como tal, que a mí me encanta es, tiene algo que ha evolucionado y ha estado siempre en esa misma línea. ¿Qué experiencia o cómo podrías tú definir pescuezo como una experiencia, Andrés? Yo, digamos que con mi esposa lo hemos trabajado desde hace muchos años, analizando y autorreflexionando sobre ese concepto de pescuezo. Creemos que lo que genera pescuezo es, primero, que vendemos una sonrisa. Tú compras un pescuezo y sonríes. Si no sonreíste, la embarramos. Si el empaque no te pareció gracioso, si la marca no te hizo sonreír, si te dijeron bienvenido al gallinero y no sonreíste, no te causó curiosidad, no eres nuestro cliente. Así es sencillo, no eres la persona. Eh, Creo que desde ese momento conectas al cliente con el producto, lo vuelves parte del gallinero y además contamos con la fortuna que el producto se utiliza en situaciones que generan mucha recordación. Entonces, las aventuras, los viajes, la bicicleta, la moto, el invierno, el sol, conectan muchísimo con emociones que te permiten generar recuerdos. Entonces, tú usas un Totalmente, pescuezo. me siento una charla de TED. Esto está espectacular, está súper interesante, Andrés. Entonces tú usas un pescuezo y a la final estás poniéndote un pescuezo que te ha llevado a diferentes sitios y a diferentes recuerdos. Eso es lo que vendemos en el gallinero. Y por eso tenemos esa conexión emocional y es lo que vendemos, es lo que nos gusta, es producir alegría, es contar esta historia, es que sea un chiste. No tiene nada de malo, nosotros no queremos ser la multinacional seria, el CEO, No, no, sí, no, para nada. no, nosotros queremos ser un gallinero que le regale felicidad a esta sociedad que tanto lo necesita a través de un producto completamente sencillo y básico. Qué chévere. Andrés, las personas que nos están viendo, si quieren comprar un pescuezo en este momento, apenas acabemos este video podcast, ¿qué tienen que hacer para adquirir un pescuezo? ¿Cuál es el momento? O sea, ¿cómo lo pueden adquirir? ¿Cuál es el medio por el cual pueden adquirir un pescuezo hoy en día ya? Súper fácil, www.pescuezo.com. Entran a la página Ok. web, métodos de pago los que quieran a través de la pasarela Mercado Pago. En Bogotá tenemos servicio contra entrega con un recargo un poquito más costoso, para que confiemos. Es que el contraentrega es desconfianza, hay que confiar en los comercios electrónicos, obviamente en los comercios electrónicos, pues que tengan un respaldo, una marca, todo, pero confiemos en las marcas, confiemos en esos comercios electrónicos que lo han hecho bien. Eh, entonces, nada, www.pescoeso.com. Les voy a dejar aquí un cuponcito ahí, espérense de una vez. Eso, qué bueno. La- Rápidamente. acá todo es digital. Acá ya hacemos un cupón para nuestros oyentes. Si se meten online, pueden el cupón digital que nos va a dar Andrés. Increíblemente, el tiempo se nos está acabando. Llevamos 58 minutos y para mí ha sido 5. El tiempo se pasa muy rápido. Quisiera extender el tiempo, no puedo estar más tiempo, la verdad es una hora, es el tiempo indicado para un video podcast. Andrés también tiene su hija, tiene su esposa. Andrés, quiero primero agradecerte, qué charla tan bacana, de verdad, hablar contigo siempre me ha parecido el carajo. Soy fanático de la marca. Bueno, antes de despedirnos, no solamente haces pescuezo para seres humanos, haces pescuezo para animales. Hablemos de eso antes de que nos desconectemos. También hacemos para perritos y gatos. Obviamente llegó nuestra hija y teníamos que hacer para bebés, entonces empezamos a hacer unos baberos muy chéveres que se inventó ahí mi esposa con un accesorio, con un mordedor para colgar el chupo. Y bueno, digamos que
nosotros vamos haciendo los productos a medida que nuestra vida va creciendo también y va encontrando como esos caminos. Qué chévere. Entonces ya saben a todos nuestros oyentes en Colombia, si usted tiene su perrito, tiene su gato o está así como Andrés estrenándose como papá y necesita un babero, se llama así, ¿no? Babero, ¿no? Va a ver, Sí, baberopescuezo.com, pueden encontrar todo lo que necesiten con todos los métodos de pago. De pronto, usted no es el que se la pasa en moto, pero tiene a su amigo de la oficina o a su novia o a su novio o está en plan de levante y quiere sorprender a esa persona con un regalo. Ahorita el Día de la Mujer, estamos a nada del Día de la Mujer, 6 de marzo, si no estoy mal. tal cual. Eh, Tal cual, ¿no? Estamos a nada, estamos a un día y qué mejor regalarle a la mujer un pescuezo que además va a ser usado, o sea, esto es una prenda que uno puede usar casi todos los días y además cuando esa persona vea el pescuezo van a pensar en usted, entonces ahí gana puntos. Tal cual, se van a Eh, acordar de usted. Se van a acordar de usted. Andrés, algo que usted quiera, bueno, acá, que usted quiera decirle a las personas que están empezando empresa, que es un consejo rápido a alguien que está ahorita empezando empresa en el año 2021. Gócenselo, láncense sin miedo, dejen la pendejada que tengo que conseguir capital, que tengo que buscar plata. No, hermano, lo que tiene que salir es a vender. Bótese al vacío. Si va a montar un negocio de arepas, empieza a vender la primera arepa. Punto. Sí. Pero láncese, hágalo, que no tiene ni idea, no importa. Si la embarra, ya aprendió a no hacerlo por ahí. Entonces, creo, hacer es la diferencia entre emprender y no hacerlo. Y bueno, les comparto a todos, pueden comprar en pescuezo.com por oír de este podcast y oír a este pollo que no sabe mucho, pero con gusto lo hace. Pueden recibir el 10% de descuento ingresando el código Juan Noguera, la J y la N de Noguera en En mayúscula. mayúscula. ¿Por Y cuánto reciben- tiempo está disponible este código, Andrés? Porque si nos van a ver mañana, pasado mañana, no sé, le para vamos dar a, un término, una hora o una listo, expectativa de tiempo. le vamos a dar una semana hasta el 11 de este mes. Perfecto. Andrés, ¿Listo? muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. El código Juan Noguera con J y N mayúscula. Eh, por favor, úsenlo. 10% de descuento. Apoyamos a Pescuezo. Ustedes también pueden hacer uso y también alguien que de verdad lo necesite. Y además, es el Día de la Mujer en 2 días. Pueden aprovecharlo. El código dura nada más 7 días. Tienen 7 días para usarlo. Y pues qué bueno que usted estuvo en la sala de su casa, en su carro, donde esté escuchando este podcast y además le damos 10% de descuento. Más lo podemos hacer. Andrés, muchísimas gracias. Estamos de verdad súper contentos. Muchos saludos, por favor, a la esposa, a la hija y sigan vendiendo, por favor, sigan. El pescuezo, esto ya es marca registrada. Esto es de orgullo colombiano y ojalá podamos vernos próximamente en persona. Claro que sí, primo. Un saludo desde el gallinero. Feliz noche para todos. Chao. Chao.